Vamos a abrir la Biblia en la segunda carta de Pedro, capítulo número 3, por favor. Segunda carta de Pedro, en el capítulo número 3, versículo número 18. Segunda carta de Pedro, capítulo número 3, versículo número 18, dice así la palabra de Dios. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar, hermanos. Quisiera en esta tarde hablar tema titulado Viviendo bajo la gracia de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y a pedir la bendición. Oremos. Dios bendito, Padre eterno, Creador de los cielos y de la tierra, damos gracias, Señor, en esta tarde por la oportunidad que nos has dado de poder estar reunidos para escuchar la enseñanza de tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas en esta tarde esta instrucción, que bendigas la enseñanza, que tú bendigas, mi Dios, la palabra que ha de salir de mi boca, que sea para edificación, que sea para instrucción, que sea para ánimo de cada uno de mis hermanos que en esta tarde se han dado cita. Te pido por los hermanos que están en casa escuchando la transmisión, que mi Dios también desde tu gracia, que tengas control absoluto de sus vidas y que todo lo que se haga pues sea para la honra y la gloria de tu bendito y santo nombre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de congregarnos. Te pido, Señor, que nos ayudes a discernir tu palabra y a ponerla por obra y por práctica. Alabamos y bendecimos tu nombre, te adoramos, Señor, y damos gracias porque eres bueno con nosotros. Sé tú con nosotros, Señor, lo que resta de esta tarde. Señor, danos de tu gracia y de tu bendición. En nombre de Jesucristo, Señor nuestro, oramos, pedimos de tu bendición y te damos gracias por todo. Amén. Dice el apóstol Pedro, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gracia, hermanos, es aquel don que viene de lo alto, el cual necesitamos todos para vivir en paz, quieta y reposadamente. Cada día, pero mayormente en esos tiempos de crisis, en tiempos de escasez, en tiempos de necesidad, en tiempos de enfermedad, en tiempos difíciles, necesitamos de su gracia. Es esa bendición que te da la seguridad de que Él está en control de todas las cosas. Es esa bendición que no te permite sentirte desamparado, desamparada en los momentos más dificultosos de la vida. Es esa misericordia que te permite a ti y me permite a mí seguir con vida. La misericordia, hermanos, es aquello que tú y yo necesitamos. La palabra gracia viene del griego charis y literalmente quiere decir la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Repito, la palabra gracia viene del griego charis y literalmente significa, específicamente es la influencia divina, o sea, la influencia de Dios sobre el corazón y su reflejo en la vida. Eso es la gracia, la palabra gracia definida bajo el diccionario. Y es eso lo que tú y yo necesitamos para poder subsistir, para poder vivir y para poder tener éxito en nuestra vida cristiana. La gracia de Dios, hermanos. La gracia de Dios es lo que te permite a ti y a mí estar en paz para con toda la gente. La gracia de Dios es la que te permite tener la confianza en medio de una prueba, en medio de una adversidad, en medio de una dificultad. La gracia de Dios es lo que te permite estar con
la gracia es aquello que tú y yo necesitamos para vivir en paz, para vivir quieta, reposadamente, para tener su presencia, para tener su bendición, su ayuda en todo momento. La gracia es lo que te permite tener tantas bendiciones en la vida día con día. Tantas cosas que tú y yo no merecemos son por su gracia. La vida, el alimento, el vestido. Y hermano, tú necesitas de la gracia de Dios. Y yo también necesito de su gracia. Sin su gracia tú y yo no tendríamos vida. Sin su gracia tú y yo no tendríamos salvación. Sin su gracia tú y yo no tendríamos esperanza. Y aquello, hermanos, que necesitamos hoy día grandemente es su gracia. Sí, su amor, su misericordia, pero también su gracia. Porque es su gracia la que nos alienta a seguir adelante. Y hermanos, quiero que veamos varios puntos, varios principios bíblicos que nos hablan de su gracia y que nos hacen caer en cuenta cuán grandemente tú y yo necesitamos de su gracia para poder tener esa bendición tan grande en nuestras vidas. Aunque hubo muchos hombres antes de él, el primero del que se nombra halló gracia delante de Dios fue Noé. Vamos a Génesis capítulo número 6, en el versículo número 8. Génesis capítulo número 6. Vamos a ver si un mujer va a la oficina porque dejé las ventanas abiertas y se va a mojar el módem y va a haber un caos ahí, por favor. Nada más para cerrar las ventanas de la oficina, por favor. Génesis capítulo número 6, en el verso número 8, dice la Biblia: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice, Noé halló gracia. Aquí la palabra halló no está refiriéndose a que le encontró de repente, sino que él halló la gracia por algo. Hermanos, Noé no tuvo la gracia de Dios nada más porque sí. No miró Dios desde los cielos a los hombres y así al azar escogió y dijo: tú me caes bien, te voy a dar mi gracia. No fue así, hermanos. Dice la Biblia que Noé halló gracia. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que hizo Noé? ¿De qué manera vivió Noé? ¿De qué manera se comportó Noé que halló gracia? Encontró la gracia, encontró esa influencia divina que acabamos de verlo sobre su corazón, y esa influencia de Dios se reflejó en su vida. Pero ¿qué es lo que tuvo de especial Noé para hallar la gracia de Dios? Y bien, ahorita vamos a ver algo acerca de ello, pero gracias a la gracia, a Noé se le extendió la misericordia. Tanto así que él sobrevive al tiempo del diluvio. Dios le extiende su misericordia, le extiende la vida, le extiende las fuerzas, porque halló gracia delante de Dios. Gracias a la gracia, Dios le extiende su misericordia. Bueno, ¿cuántas veces tú y yo quisiéramos la misericordia de Dios en momentos difíciles en la vida? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos el cuidado, el perdón cuando le fallamos, cuando caemos en pecado, cuando andamos en malos pasos y decimos: oh Dios, dame de tu misericordia, quiero tener tu misericordia? Y mira, si tú hallas y si tú tienes de su misericordia, es por su gracia. Y tú y yo necesitamos de su misericordia cuando le fallamos, porque hermanos, le fallamos y muchas veces. Gracias a esa gracia, Dios le perdona la vida, porque solamente Noé y sus hijos sobreviven al diluvio. Esa gracia le extendió la misericordia, le perdonó la vida, le dio provisión.
Y veamos, es interesante cuando una persona haya gracia delante de Dios. Miren Éxodo 11. Hay ocasiones en que tú y yo tenemos que estar pidiendo constantemente a Dios que nos dé de su provisión, que nos dé trabajo, que nos dé salud, que nos dé un empleo. Pero mi hermano, cuando una persona haya gracia delante de Dios, le da hasta lo que no le pide. Le bendice hasta de más. Mira Éxodo capítulo 11, versículo 3. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Mira, dice la Biblia que Dios dio gracia al pueblo de Israel. Y gracias a esa gracia, mira capítulo 12, versículo 36, cuando Israel comienza a salir de la tierra de Egipto, dice la Biblia, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Por qué los egipcios le dieron y les dieron y les dieron? Dice la Biblia que los egipcios, con tal de que los israelitas se fueran, le daban hasta de lo que se podían acordar, hasta lo que no les darían. Todos sus bienes prácticamente los egipcios le dan a los israelitas, diciendo, ya váyanse, ya váyanse. Pero hermanos, no fue porque estaban ya hartos, estaban cansados, fue por la gracia de Dios. Aquí lo acabamos de ver. Mira, hermano, hermana, a veces tú recibes muchas bendiciones. A veces la gente puede felicitarte, a veces la gente puede darte cosas que tú no mereces. Y tú llegas a creer que es por tu personalidad. Llegas a creer que es por tu inteligencia, por tu sabiduría, por tu espiritualidad. Pero hermano, muchas veces es por la gracia de Dios sobre tu vida. Y porque Dios te da gracia delante de la gente. Y porque Dios te permite estar en paz delante de la gente. Hermano, yo lo he visto muchas veces en mi vida. Yo muchas veces digo, Señor, ¿por qué me bendices de una manera que yo no merezco? ¿Por qué me das cosas aún sin yo merecerlas o aún sin pedírtelas? Porque es la gracia de Dios, hermanos. Y mira, aquellas personas que están batallando en estos días, en ese tipo de crisis, este tipo de prueba, con enfermedad, con desempleo, con problemas en la familia, con situaciones adversas, y están tronándose los dedos y están preguntando, ¿qué va a pasar? Es porque tal vez no han hallado esa gracia delante de Dios. Mira, una de las formas en que tú puedes estar confiado y confiada en que Dios te sustentará es sabiendo que tú has hallado gracia delante de Dios. Si tú has hallado gracia delante de Dios, estarás en paz y confiado en que Él tiene control de las cosas y no te dejará en desamparo. Pero ¿cuántas personas están dudando? Dios le dio gracia a Noé, le sustentó con fuerzas durante la construcción del arca por 120 años. La gracia no solo fue para con él, sino para con sus generaciones. Hermanos, cuando tú y yo tenemos la gracia de Dios, no solamente la recibimos nosotros, nuestras generaciones también se benefician de ello. Tus hijos se benefician de la gracia de Dios por la manera en cómo tú te conduciste en la vida cristiana. Y aún tus nietos pueden tener las bendiciones y la gracia de Dios por la manera en que tú te condujiste en la vida cristiana aquí en la tierra. Esta gracia Dios la ofreció para todo el que quisiera entrar en el arca. Durante todos estos 120 años dice la Biblia que Noé fue pregonero de justicia. Tal vez Noé andaba por las calles del mundo antiguo diciendo, arrepiéntense porque este mundo será destruido con agua. Vengan al arca todo aquel que quiera ser salvado. Oh, confíen en Jehová. Y durante 120 años Noé predicaba la justicia de Dios. Hermano, Dios ofrece su gracia para con todo mundo. Pero no todos la reciben. No todos confían y no todos creen. Y mucha gente escuchó la predicación de Noé durante este tiempo donde Dios quería extender su gracia para con los hombres.
Pero seguramente muchos dijeron, no queremos ser controlados por Dios. Queremos tener libertades, queremos vivir la vida mundana, queremos seguir en disolución, queremos seguir con nuestras mujeres, queremos seguir en alcohol, queremos seguir en adulterio, queremos seguir con bestialismo, queremos seguir haciendo nuestras vidas a nuestra manera. Qué aburrida es esa vida cristiana, Noé. Eso que predicas, qué aburrido es. Queremos divertirnos, queremos satisfacer los deleites de la carne, queremos vivir en la incredulidad. Noé, eso que tú dices no es cierto. Hermanos, mucha gente no tiene esa gracia de Dios, porque en lugar de vivir en libertad, quieren vivir con libertinaje. Y dice la Biblia, hermanos, que la libertad la convierte en el libertinaje. Y sabes, hay muchos cristianos que quieren vivir así. Es que me quieren controlar, y que el pastor, y que los hermanos, y que no esto, y que no lo otro, y que es pecado. No, yo soy libre, yo quiero vivir mi vida como quiera. Está bien, dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. No te quejes cuando la gracia de Dios falta en tu vida, y esa gracia que no tienes te sea necesaria para salir de ese problema profundo, ese momento de dolor, de tristeza, y tú voltees a los cielos y digas, Señor, ayúdame. Y su gracia no esté para contigo en ese momento como tú quisieras. La gente vivió en incredulidad en tiempos de Noé. Fueron dados al pecado, no quisieron renunciar a él. Y cuando se dieron cuenta de su error, fue demasiado tarde. La puerta del arca ya había sido sellada, ya había sido cerrada. Y nadie podía entrar, ni nadie salir. ¿Cuánta gente allá afuera necesita de la gracia de Dios? Pero la rechazan por la vida que ellos quieren vivir. Pero también cuánto cristiano está desechando la gracia de Dios. Ya soy libre en Cristo. Yo puedo vivir mi vida como quiera. Yo puedo venir y hacer las cosas a mi manera. Y no sabes que con tus actitudes, con tu comportamiento, estás perdiendo la gracia de Dios en tu vida. La gracia de Dios está comenzando a apartarse de tu vida por la manera en que estamos llevando esta vida cristiana. O mucha gente pudiera en tiempos de abundancia, en tiempos de bendición, en tiempos de trabajo y de salud, desecharon la gracia de Dios. Y ahora que están en tiempo de prueba, de crisis, ahora que están en tiempo de necesidad, ahora sí anhelan la gracia de Dios para sus vidas. Tú y yo necesitamos de la gracia de Dios para poder guiar a nuestra familia. Miren, Éxodo capítulo 33, quiero que veamos, hermanos, cuántas formas y de cuántas maneras necesitamos tú y yo de la gracia de Dios para vivir la vida. Vamos a ver varios versículos, muchos versículos donde nos habla de la gracia de Dios. Tú como líder en tu hogar, como cabeza de hogar, y yo como líder espiritual necesito de su gracia para guiar al pueblo de Dios. Tú necesitas de la gracia de Dios para guiar a tu familia. Éxodo 33. Para poder conducirnos. Dice el versículo número 13. Ahora pues, mira cómo le dice Moisés a Dios. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mira, aquí Dios está renovando su pacto con Moisés de que su presencia iría con él para guiar a ese pueblo tan numeroso, tan rebelde y tan difícil de poder gobernar. Y Moisés le dice a Dios, si he hallado gracia, muéstrame tu voluntad, muéstrame tu camino, muéstrame por dónde debo de guiar a tu pueblo, muéstrame cómo
dice Moisés, porque sin tu gracia yo no podré conducir este pueblo. Oh, hermanos, si una cosa constantemente yo necesito del Señor y le pido es gracia para guiar al pueblo de Dios, para poder guiar mi familia, para guiar mi vida. Porque, hermanos, no es por uno, no es por la sabiduría, espiritualidad de uno, es por la gracia de Dios en uno, que podemos hacer las cosas bien o las podemos hacer mal por su falta de su presencia y su gracia. Tú y yo necesitamos de su gracia para conducirnos, para guiar a nuestra familia, para guiar al pueblo de Dios. Mira, la gracia de Dios te da la bendición de poder vivir en paz y en tranquilidad en este mundo. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo número 1, versículo número 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Igual que con Moisés, con Noé, Dios no escogió a María solamente porque se le ocurrió escoger a María. Aunque ciertamente sin Cristo somos nada. Dice la Biblia que María halló gracia delante de Dios. Yo no creo, hermanos, que María haya sido una mujer mundana, una mujer volcada al pecado, una hija rebelde, una hija que andaba en malos pasos. Yo no creo que María hubiese sido una cristiana con un mal testimonio. Hermanos, yo creo que María fue una mujer piadosa, una mujer reverente, una mujer de hogar, una mujer de oración, una mujer temerosa de Dios, una mujer que trataba de conducirse de una manera íntegra delante del Señor. Una mujer que amaba tal vez el ser dadivosa, se preocupaba por los pobres, se preocupaba por los demás. Una mujer que probablemente podría aconsejar a otras jóvenes. Una mujer que tenía temor a Dios y tal vez se detenía a caer en pecado, en provocaciones. Tal vez no andaba envuelta en chismes, tal vez no andaba envuelta en una vida doble. Yo no creo, hermanos, que María estuviese en esos pasos. De lo contrario, el ángel no le hubiese dicho: has hallado gracia delante de Dios. Hermano, hermana, educa a tus hijos para que ellos hallen gracia delante de Dios. Infúndeles ese temor a Dios, ese deseo de conducirse con integridad, ese deseo de ser transparentes en sus vidas, para que hallen esa gracia delante de Dios. No estoy diciendo que seremos perfectos o supercristianos. Mira, María no era una mujer perfecta. María no era una mujer impecable, era pecadora también. Pero ella halló gracia por la manera en cómo se condujo en su juventud en la tierra. Por eso se ha tergiversado, se ha malentendido por muchas sectas. Pero sabemos que María también tuvo la necesidad de ser salva. Tú y yo necesitamos de la gracia de Dios para poder ser llenos de bendición. Es más, como lo dije, aún tus hijos necesitan de la gracia de Dios para crecer sanos, fuertes, para crecer llenos de sabiduría. Miren capítulo 2 de Lucas. Versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Sabemos que estamos hablando del Señor Jesucristo. Pero hermanos, el Señor Jesucristo, Él renunció a su divinidad, y Él Él vivió como un mortal.
Él vivió sujeto a tentaciones a la carne. Y dice la Biblia, hermanos, que Cristo como niño se fortalecía. Era lleno de sabiduría y dice, y la gracia de Dios era sobre él. Como dije, nuestros hijos necesitan de su gracia para ser sabios, para poder ser espirituales, para poder tener aceptación delante de la gente, delante de Dios, para tener bendiciones, para poder tener salud incluso. Porque dice, se fortalecía y la gracia de Dios era sobre él. A veces podemos jactarnos de ser inteligentes o ser espirituales, ser prudentes. Mira, dice en Hechos capítulo 6, versículo 8. Y podemos llegar a pensar que somos alguien, que somos algo. Hechos capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Mira, podemos hablar de aquí de un buen cristiano, un excelente cristiano. Algunos piensan, hermanos, que Pablo vino a sustituir a Esteban, porque Dios quería a un hombre como Esteban en el ministerio sirviendo, pero como Pablo fue el autor intelectual de la muerte de Esteban, Dios tiene a bien de escoger a Pablo para hacer ese. Ahora sabemos que las cosas no van a ser cambiadas por el hombre. Dios desde tiempos memoriales había en su voluntad planeado que las cosas fuesen así. Pero mira, Esteban pudo haber sido un tremendo siervo de Dios, usado en el ministerio. Dios tiene el porqué. Esteban no fue ese hombre. Pero dice la Biblia, hermanos, que Esteban fue lleno de la gracia de Dios y del poder de Dios. Y hacía prodigios, señales entre el pueblo. Esteban gozaba de una plena presencia del Señor en su vida. Esteban se conducía con la presencia de Dios, porque Esteban halló gracia delante de Dios. Porque Esteban fue un hombre acepto delante del Señor. Ahora sabemos que Esteban también fue un hombre pecador, porque él confió en Jesucristo como su Salvador. Pero como cristiano halló gracia delante de Dios. Tú y yo podemos ser esos cristianos que a veces anhelamos, que a veces pensamos, si nos dedicamos a buscar su gracia, si luchamos por tener su gracia, su presencia en nuestras vidas. Oh, hermanos, la gracia de Dios será mayor en tu vida y en mi vida si nos conducimos en integridad, si nos conducimos en obediencia. Mira el Salmo 84. Si nos conducimos de una manera prudente, si nos conducimos de una manera íntegra, la gracia de Dios será mayor en tu vida, en mi vida. Por lo cual, hermano, hermana, te animo, te exhorto. Busca la gracia de Dios en tu vida. Busca la presencia de Dios en tu vida. Mira, Salmo 84, el versículo 11 dice así: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Mira, Dios dice que Él puede darle su gracia a aquellos que andan en integridad, a aquellos que viven en santidad, a aquellos que están apartándose de pecado, a aquellos que están santificándose, a aquellos que están siendo vivificados por el poder del Espíritu Santo cada día. Dice, gracia y gloria dará Jehová a los que andan en integridad. Y al principio dice, sol y escudo es Jehová. O sea, está hablando de una protección, está hablando de iluminar, está hablando de guiar a sus pasos.
Hermanos, el sol es sinónimo de vida, porque el sol puede dar vida. Está diciendo que Dios ilumina a aquellos que andan en integridad y los guarda, los protege, los cuida. ¿Por qué? Porque se están conduciendo de una manera íntegra, de una manera santa, y Dios está dando gracia a esos hombres. Dios está dando de su presencia a esos hombres que han hallado gracia delante del Señor. Oh, hermano, necesitamos aún de su gracia para poder estar contrarrestando los ataques del enemigo, para poder contrarrestar cuando el enemigo quiere tumbarte, cuando el enemigo quiere tumbarme. La gracia de Dios será necesaria, y entre más gracia, más una vida en paz y más una vida sin ataques del enemigo, tú y yo podremos tener. Hermanos, hay gente que constantemente están teniendo luchas espirituales. Constantemente están pasando por pruebas, por adversidades. Gente viviendo con miedo. Gente teniendo pesadillas. Gente viendo cosas, visiones. Gente andando en lugares a los que no saben. Andan con incertidumbre. Gente que constantemente les pasa cada cosa. Ahora, no estoy hablando de que seamos más o menos pecadores que los demás. No se trata de si uno es más o menos pecador. Todos somos igualmente pecadores. Pero hermano, cuando tú y yo tenemos esa protección divina, ese cuidado, ese escudo, cuando tú y yo podemos tener esa oportunidad de repeler o que el ataque del enemigo no esté, es por su gracia, por su presencia. Es por su protección en nuestras vidas, incluso en nuestro hogar. Mira, si tú gozas de paz y de tranquilidad en tu hogar, es por la presencia de Dios, por su gracia. No es por ser cristianos bautistas fundamentales, salvos. Porque hermanos, aún puede haber cristianos que no andan correctamente. Y luchan y batallan y pasan por situaciones y hay necesidad y hay pruebas y hay adversidad. Y mira, muchas veces esas necesidades que esos cristianos viven no es tanto porque Dios quiere probarlos. Es porque andan en pasos incorrectos y porque tal vez la gracia de Dios no está en sus vidas. Esa influencia divina no está con ellos como uno quisiera. Segunda a los Corintios, capítulo 1. Cuando tú tratas de conducirte de una manera sencilla, humilde, íntegra, tú sabrás y tu conciencia te confirmará que esa bendición que tú estás recibiendo es por su gracia. Que esa vida de paz, esa vida bendecida, esa vida plena, es por su gracia. Tu conciencia te lo hará saber. Tu conciencia te lo dictará y tu conciencia te confirmará que no es por ti, no es por mí, sino gracias a su gracia. Mira, en 2 Corintios, capítulo 1. Versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pero dice al principio, el testimonio de nuestra conciencia. Pablo está diciendo, mi conciencia me confirma. Mi yo interior me hace ver que por conducirnos con sencillez, en sinceridad, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo. Sabemos que Pablo batallaba
con un problema en sus ojos. Él incluso lo escribe ahí en Gálatas. Él escribe que tenía un problema de salud. Probablemente algunos piensan que cuando él fue salvo en Damasco, él estuvo ciego por no sé cuánto tiempo, hasta que llega ante la presencia de Ananías. Le dice: hermano Saulo, recibe la vista. Y dice ella que en ese momento cayeron escamas, como escamas de sus ojos, y pudo ver. Algunos eruditos piensan que eso le contrajo un problema grave en sus ojos. Y ese problema no le permitió volver a ver bien el resto de su vida. Ahí en Gálatas él lo expresa, que él tenía un problema en su vista. Y ahí en 2 Corintios 12, él dice: 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Tal vez Pablo le decía: Señor, devuélveme la vista, sáname. Permíteme vivir, permíteme ver una vez más y no tener que ser ayudado para poder caminar, para conducirme. Tal vez él tenía que conducirse con un colaborador como su lazarillo, porque no podía andar a solas por largos caminos, por peligros. Y Dios le dice: bástate mi gracia. Pablo quería ser sano, pero sabes, Dios sabía que si él le sanaba, Pablo tal vez dejaría de depender de su gracia y comenzaría a depender de su propia sabiduría, de su propia personalidad, de su propia espiritualidad. Y él mismo lo dice: con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en este mundo. Probablemente si Dios hubiese sanado a Pablo y le hubiese devuelto la salud, probablemente Pablo hubiese caído de la gracia de Dios. A veces tú y yo no entendemos por qué Dios nos sujeta a ciertas pruebas en la vida. A veces no entendemos por qué Dios nos permite pasar por ciertas enfermedades, por ciertas circunstancias que no quisiésemos tenerlas en la vida. Y sabes, yo creo que muchas veces Dios permite esos dolores de cabeza en tu vida para que no pierdas su gracia, para que no empieces a sentir que eres más que los demás, para que no empieces a perder tu sencillez, para que no empieces a conducirte con soberbia en pecado, para que no empieces a declarar que es por ti, por tu sabiduría, por tu espiritualidad, y te jactes de tu vida como cristiano. Hermanos, qué difícil es poder enfrentar ese tipo de circunstancias y aceptarlas. Pero hermanos, todo eso muchas veces Dios lo hace para que aprendamos a depender y a vivir de su gracia. Hay personas que pudieran tener enfermedades crónicas en sus vidas para que reconozcan que la grandeza viene de Dios y no de ellos. Y solamente así nos mantendremos dependiendo de su gracia y no de nuestras capacidades personales. Hermanos, necesitamos de su gracia para tener nuestras oraciones contestadas, nuestras peticiones contestadas. Incluso recibimos bendiciones que no merecemos, lo veíamos hace rato, que ni siquiera pedimos a Dios. Mira, en Jueces capítulo 6, y podemos tener muchos otros ejemplos, aparte de este. Jueces capítulo número 6, versículo 17. Y él respondió: yo te ruego. Vamos al versículo 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Estamos hablando de Gedeón, si bien recuerdo. Y él respondió:
yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. La petición que le hizo Gedeón al ángel de Jehová no fue una petición común, pero él claramente dice en el versículo 17, si he hallado gracia. Hay ocasiones en que tú y yo podemos traer peticiones difíciles para el hombre, más posibles para el Señor. Y pudiéramos pasar mucho tiempo en oración, en ruego, en súplica, aún en ayuno. Pero hermanos, la clave para poder tener muchas de nuestras peticiones contestadas es el tener la gracia de Dios en nuestras vidas. Gedeón le dice, te ruego que si he hallado gracia, me contestes esta petición. Y Dios le dice, voy a esperar. Más adelante sabemos que Gedeón le pide pruebas a Dios. El vellocino mojado, el vellocino seco, y Dios se lo cumple. ¿Por qué? Porque Gedeón halló gracia delante de Dios. Si algo tú y yo necesitamos para tener nuestras peticiones contestadas es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios te permitirá tener oraciones imposibles para el hombre, pero posibles para Dios, contestadas. Por supuesto, bajo su voluntad. Por supuesto, bajo su designio perfecto. Pero tú y yo podemos pasar días, meses o años orando por algo y no tener contestación a esa petición. ¿Será que no tenemos realmente la gracia de Dios en nuestras vidas? Ahora sabemos que Dios extiende ciertas cosas porque tiene un plan perfecto. Pero yo me atrevería a decir que muchas veces es por nuestra falta de gracia de Dios en nuestras vidas. Por la manera en cómo estamos viviendo, la manera en cómo estamos conduciéndonos, la manera en que estamos siendo obedientes o rebeldes a la voz de Dios. Y nuestra misma conciencia pudiera acusarnos de que no hemos vivido, realmente bajo la gracia de Dios. Una vida piadosa, una vida de oración puede darnos gracia delante de la gente que menos esperamos incluso. Mira cuando Mardoqueo le dice a Esther, mira, si tú no haces algo también vas a morir. Dice la Biblia que Esther manda a sus doncellas a que ayunen y oren. Y después de ese tiempo de ayuno y de oración, Esther entra delante del rey con el riesgo de que el rey la mandara a matar porque había entrado sin permiso. Sabemos la historia, el rey inclina su cetro en señal de que había hallado gracia delante del rey. Si Esther halló gracia delante del rey, fue porque previamente ella dice, oren por mí, ayunen por mí, pidan al Señor por mí, que yo halle gracia delante del rey. Si nosotros, hermanos, queremos tener una vida en paz con nuestro prójimo, una vida en paz con nuestros vecinos, con nuestros patrones, con la gente, con nuestras autoridades, necesitamos, hermanos, la gracia de Dios. Para poder estar en paz con nuestra autoridad, para poder estar en paz con la gente que pudiera estar en eminencia. Esther halló gracia delante del rey porque previamente rogó para hallar gracia delante de Dios. Hermano, el oír y el guardar los mandamientos de Dios, el leer la Biblia, el apoderarnos de principios bíblicos, el poder amar la palabra de Dios, el poder anhelar y desear vivir conforme a los principios bíblicos, nos va a traer también gracia delante de Dios.
Mira en Proverbios capítulo número 3, versículo 1. Proverbios capítulo número 3, versículo número 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. No solamente es orar, es obedecer los principios bíblicos, es obedecer los mandamientos del Señor. Claramente Salomón está diciendo: si tu corazón guarda mis mandamientos, se te aumentarán los días. Ahora, ciertamente aquí está hablando Salomón como padre, pero sabemos que también habla Dios como nuestro Padre Celestial. Y sabemos que Dios está diciéndonos a través de Salomón: si tú como mi hijo, como mi hija, guardas mis mandatos, vas a vivir en paz, vas a vivir muchos días. Si andas en integridad, si no te apartas de la misericordia, si no andas errante, si no andas en mentira, si no andas en disolución, si andas en tu corazón los principios bíblicos, vas a hallar gracia delante de Dios y delante de los hombres. Te va a ir bien delante de la gente. Vas a tener bendición tras bendición en este mundo, porque has hallado gracia por tu manera de conducirte en este mundo, por tu manera de hablar, por tu manera de vivir, por la manera en cómo haces las cosas cuando tal vez nadie más te está viendo, cuando tal vez nadie más está detrás de ti. Hermano, no soy yo, no son tus padres quienes te dan la gracia, es Dios quien te da la gracia. Es Dios quien derrama de su gracia sobre tu vida para que te vaya bien, para que tengas bendición, para que seas grandemente bendecido cada día. Pero hermanos, a veces estamos escondiéndonos del hombre, como si fuese el hombre que nos dice la gracia. A veces estamos temerosos de que el hombre nos vea y que el hombre diga y nos descubra lo que andamos haciendo, como si fuese el hombre el que es el encargado de otorgar esa gracia en tu vida. Y no soy yo, no es el hombre, es Dios. Nosotros, ¿quiénes somos para otorgar gracia? Para que seas grandemente bendecido. Ahora, ciertamente dice la Biblia que puedes hallar gracia delante de los hombres, pero el que da mayor gracia es Dios. Ahora, puede referirse a gente que está en eminencia y en autoridad. Mira, hermanos, muchas veces he podido ver la mano de Dios cuando otros pudieran decir: es que fui a hacer tal trámite, me tardaron tanto, y tuvieron tanto cobro y multas y deudas y esto y lo otro. Y uno puede decir: bueno, yo también hice el mismo trámite y fue rápido, fue sencillo. La gracia de Dios. Y yo también fui a hacer tal cosa y no pusieron tantas trabas y pudimos saldar tal deuda, y podemos ver gente que está padeciendo y gente está sufriendo y gente no sabe qué hacer y gente está con incertidumbre. La gracia de Dios. Hermano, recuerdo hace años una mujer cristiana que tenía una fe grande en el Señor. Es de las únicas o de las pocas personas que se expresaron a favor acerca del seguro social. Y ella decía: cada que voy al seguro social me atienden de maravilla. Y los doctores bien amables, y las enfermeras bien amables, y todo bien. Y yo decía: pues hay de tener palancas. Quizá cómo le hará. Yo decía: pues toda la gente se queja. Hermanos, después pude entender que era la gracia de Dios.
Y era una mujer que decía, yo confío en mi Dios. Y yo me encomiendo al Señor cuando voy, decía, cuando voy a mis consultas médicas. Y cuando me operaron, yo me encomendé en las manos de Dios y yo confiaba y yo trataba de vivir agradablemente delante del Señor. Y ella constantemente hablaba de cómo confiaba y cómo se encomendaba y cómo ponía la situación en las manos del Señor. Y cómo oraba aún por los médicos y cómo pedía al Señor y cómo confiaba y cómo se conducía. Y podíamos ver la gracia de Dios en su vida, aún ante instituciones de la cual todos se quejan. Hermano, hermana, eso no está hasta Marte como alcance para ti, para mí. Tú puedes alcanzar también eso. Yo puedo alcanzar también esa gracia. Hermanos, la gracia de Dios te permite vivir en paz con gente con quien ni te imaginas puedes estar en paz. Con gente pleitosa, con gente chismosa, con gente argüendera, con gente mentirosa. Mira, Dios te permite vivir en paz con esas personas por su gracia. Dios cierra la boca de gente que a veces tú no aguantas de tantas cosas que dice, porque tú puedes hallar gracia delante de Dios y te da gracia delante de esa gente. Hermano, necesitamos la gracia de Dios para poder vivir quieta, reposadamente en esta vida. Necesitamos, hermanos, de su gracia para tener nuestras oraciones, nuestras necesidades suplidas. Necesitamos de la gracia de Dios para poder seguir viviendo. Dice en 1 Corintios capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo número 15. Otro texto dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Oh hermano, Dios es poderoso para que tú hayas gracia delante de Dios y delante de la gente. Dios puede hacernos abundar en gracia. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Decía el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Tú y yo somos lo que somos por la gracia de Dios. Pero mira lo que después dice Pablo es, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Eso quiere decir que hay quienes la gracia de Dios sí ha sido en vano en sus vidas. No es que Dios se arrepienta y diga, ay, no le hubiera dado gracia porque la mal usó. Pero Pablo está diciendo, la gracia de Dios en mi vida la he aprovechado. La he aprovechado para servir, para trabajar. Dice, más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, muchas veces Dios nos da de su gracia en nuestra vida y nosotros la desperdiciamos viviendo mundanamente, carnalmente, viviendo incorrectamente, viviendo quejumbrosamente, murmurando, chismeando, andando en celos, no atribuyendo a Dios tantas bendiciones que recibimos, no sirviendo a Dios. Mira, Dios da gracia para poder tener salud por algo. Yo creo, hermanos, firmemente que Dios quiere que cada cristiano le sirva. Y yo creo que Dios extiende su gracia y la salud para con muchos de nosotros como cristianos para que le sirvamos. Y hay ocasiones en que la salud empieza a faltar y es ahí cuando ya muchos quieren servir. Y Dios dice, es demasiado tarde. No aprovechaste de mi gracia cuando tenías fuerzas y salud. Y ahora quieres hacerlo. Si Dios te ha dado de su gracia, no la desperdicies. No la menosprecies. No la recibas en vano. No permitas que sea en vano, sino sigue esforzándote para poder tener su gracia. Decía Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia de Dios. Esfuérzate para poder vivir bajo la gracia de Dios. Decía, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Dios. Trabaja con esa gracia que Dios te ha dado.
No la desperdicies, no la menosprecies. Aprovéchala. Aprovecha esa bendición, aprovecha esa salud, aprovecha esa provisión, y Dios puede extender más su gracia para contigo, para conmigo. Estamos por terminar. Sabemos que el pecado es estorbo para recibir la gracia de Dios. Pero especialmente hay dos cosas que la Biblia nos especifica. Hay dos cosas que impiden, que detienen la gracia de Dios sobre tu vida y la mía. Oh, hermano, ¿cómo necesitamos de su gracia para vivir? Pero hay dos cosas que la detienen. Hebreos capítulo número 12. ¿Cuál es la primera cosa que detiene la gracia de Dios en tu vida? Y esto es algo que muchos han perdido por culpa de esto. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura detiene la gracia de Dios. Y lo peor es que mucha gente no quiere aceptar que hay amargura en su corazón. Falta de perdón, celos, envidias, corazón dividido, una actitud incorrecta, daños en el corazón del pasado. Se rehúsan a dejar ir esa amargura en su corazón. Y la Biblia es clara. No está diciendo, checa que no haya nacido una planta de amargura. Está diciendo, checa que no haya una raíz de amargura. Una raíz se refiere a algo que ni siquiera ha brotado, algo que ni siquiera ha salido. Sabemos que la semilla empieza a germinar desde la tierra. Y cuando nosotros vemos que sale una pequeña plantita, es porque ya hay una raíz que está soportando, que está dando vida a esa plantita. Y Dios está diciendo, ten cuidado. Fíjate que no hay una pequeña raíz de amargura en tu corazón, y por esa pequeñísima raíz de amargura, la gracia de Dios falta en tu vida. ¿Y cuántos cristianos al día de hoy pudiéramos tener falta de la gracia de Dios por una pequeña, insignificante raíz de amargura? ¡Ay, qué exagerado es Dios! Es Biblia, hermanos. Y la Biblia claramente está diciendo, una pequeña raíz de amargura. Analiza tu corazón, analiza tu vida, analiza la manera como te estás conduciendo, analiza si aquellas cosas que has vivido te han dañado y hay algo en tu corazón que está impidiendo que la gracia de Dios esté sobre tu vida. Por esa pequeñísima, insignificante raíz de amargura, muchos podríamos pensar, bueno, yo no estoy enojado con nadie, he perdonado a todo el mundo, no tengo una planta de amargura. No, está diciendo Dios, una raíz, una mala actitud, un mal comportamiento, una mala respuesta, una actitud de indiferencia, de no me pareció, no me gustó. ¿Quién es este? ¿Quién es esta para venir y regañarme? ¿Quién es este para llamarme la atención? No puedo hacer algo porque luego me llama la atención. Esas son raíces de amargura. Cuando hay cosas que no te parecen y haces cara de enojado y pones cara de fuchi y pregunta, ¿qué tienes? Nada, estoy bien. Y estás permitiendo que raíces de amargura empiecen a germinar en tu corazón. Y tal vez por la gracia de Dios después te cae el 20, te das cuenta y lo desechas. Pero sabes, esa pequeña raíz que permitiste en tu corazón restó gracia de Dios en tu vida. Porque Dios está diciendo, una pequeñísima raíz de amargura impide que la gracia de Dios esté en tu vida. Y pudiésemos estar varios así, con
pequeñísimas, insignificantes raíces de amargura. Analiza tu corazón, analiza tu vida. Dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Tú puedes estar bien sonriente, saludar, Dios le bendiga, qué bueno verle, y tener una pequeña raíz de amargura por cosas que no apruebas, que criticas, que murmuras, y la gracia de Dios falta en tu vida, en los momentos más críticos de tu vida espiritual. Segunda cosa que estorba la gracia de Dios. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La segunda cosa es la altivez, la soberbia, el enaltecimiento, el sentirnos y creernos más que los demás, la falta de sencillez en nuestra vida, el pensamiento de no me merezco esto, yo soy mejor que ellos, yo soy más espiritual que ella. ¿Quién se cree? Y con quién no sabe con quién se está metiendo. Esa actitud de solamente mis mayores me pueden regañar, no mis consiervos. Hermanos, tristemente he escuchado comentarios de hermanos y hermanas que tratan de acercarse a otros hermanos para darles un consejo y no lo toman con una buena actitud. Si tú no eres el pastor, tú no eres la hermana, la esposa del pastor, tú no eres el hermano, ¿tú quién eres? Casi le responden así. Y a lo mejor el hermano venía bien intencionado a querer ayudarte. A lo mejor la hermana venía bien intencionada en querer darte una sugerencia, un consejo, pero por tu falta de sencillez no lo viste así. Y lo peor de todo es que Dios detiene la gracia sobre la gente altiva y soberbia. Y dejas de tener esa bendición de Dios por tu mala actitud, por tu mal comportamiento, por tu respuesta de indiferencia, por tu actitud de tú no me vas a venir a decir lo que yo tengo que hacer. Es más, yo tengo más días, yo tengo un mes más de ser salvo que tú. Yo tengo un año más de servir en la iglesia que tú. ¿Tú quién eres? Es triste, hermanos, pero es un cuento de no acabar. Yo recuerdo, hermanos, muchas veces una de las cosas con las que yo batallé y batallo todavía, pero principalmente al principio del ministerio, fue la actitud que muchos hermanos y hermanas podrían asumir de, ¿tú quién eres para venir a ser ahora mi pastor si yo tengo más tiempo que tú en la iglesia? ¿Y tú quién eres para ahora estar dirigiendo a la iglesia si yo tengo más tiempo de ser salvo, más tiempo de ser salva y de venir a servir? Analizando la vida de muchas personas que no están en la iglesia, yo dije, Señor, creo que estas personas decidieron mejor apartarse que tal vez sujetarse a ciertas autoridades a las que no estaban dispuestos a sujetarse, porque ¿quién eres tú para venir a enseñarme? Una de las cosas con las que muchas veces estuve luchando, porque dije, cierto, Señor, ¿yo quién soy? No soy nadie. Yo no tengo la experiencia, no tengo la capacidad, no tengo la sabiduría. Hay mucha gente que tiene más capacidad, tiene más sabiduría y tiene más preparación tal vez que uno para estar al frente de un ministerio tan honroso. Y yo muchas veces batallaba con el Señor porque yo quería decir no y no y no. Y esa es una de las razones.
Y Dios me decía, bástate mi gracia. No dependas de tu capacidad, no dependas de tu espiritualidad, que es nula. No dependas de tus estudios, depende de mi gracia. Y si tú te enfocas en hallar gracia delante de mí, yo me voy a preocupar de que tú halles gracia delante de la gente. Y Dios lo está haciendo. Yo sé, no soy perfecto, no soy espiritual, no soy el mejor hombre, pero poco a poco Dios te va a dar gracia. Si tú te preocupas en hallar gracia primeramente delante del Señor. Sí, sigo cometiendo errores, y ustedes saben, tengo muchos errores, muchos. Y tal vez seguiré cometiendo errores. Pero lo que más me preocupa es mantener y hallar constantemente gracia delante de Dios. Y a ti también debería de preocuparte eso primeramente. Más allá que hallar gracia delante de los hombres. La gracia de Dios te ha permitido ser salvo. La gracia de Dios está por encima de todo pecado. Dice en Romanos, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia es la que nos permitió ser justificados. Dice la Biblia, justificados pues por su gracia. La gracia de Dios, hermano, hermana, debe de ser suficiente para que tú y yo vivamos en paz y en tranquilidad los unos delante de los otros. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué es aquello que tanto buscas? ¿Aceptación? ¿Más sabiduría? ¿Más conocimiento? ¿Una mayor vida perfecta? ¿O gracia delante de Dios? ¿Qué es aquello que buscas incansablemente? ¿Tener un buen trabajo? ¿Que tus patrones se traten bien? ¿Que te aumenten el sueldo? ¿Que estés en paz con los demás? Tantas cosas pueden quitarte el sueño, menos el que busques hallar gracia delante de Dios. ¿Y qué equivocados estamos, hermanos? Estamos tratando de hallar gracia delante de tanta gente y no nos estamos preocupando de hallar gracia delante de aquel que todo lo puede y que nos puede dar gracia delante de los demás. Por eso Dios nos dice a través de Pedro, mas creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vivamos, hermanos, bajo la gracia de Dios. Crezcamos en la gracia de Dios. Conduzcámonos bajo la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia, por tantas cosas que no merecemos y que tú nos las has dado. Gracias primeramente por la salvación, por la vida, por tu provisión, por sustentarnos, por proveernos, por librarnos, por guardarnos. Gracias, Señor, por tu gracia, por esa influencia divina que puede llevar a reflejar nuestra vida delante de los hombres. Si algo necesitamos en estos tiempos, es tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu presencia. Perdona, Señor, nuestras fallas. Perdona, Señor, que hemos hecho menos de tu gracia. Hemos desechado tu gracia por nuestra manera de conducirnos, por una vida de pecado, una vida doble, una vida de disolución. Nos hemos alejado de tu gracia. Perdónanos, Dios. Ten control de ese tiempo de invitación. En nombre de Jesucristo te lo pido todo. Amén. Con ojos cerrados, cabeza inclinada. La primera
forma en que tú puedes hallar gracia delante de Dios es viniendo a los pies de Cristo. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados y necesitas pedirle a Jesucristo que sea tu Salvador. ¿Por qué no lo haces ahí en casa? Habrá alguien aquí que dirá: sí, yo necesito que Cristo me salve y me lleve al cielo. ¿Habrá alguien así? Hermano, hermana, ¿realmente te estás conduciendo bajo la gracia de Dios o bajo tus propias fuerzas y tu propia capacidad? Te preguntas por qué batallas, por qué a veces no te va como quisiera que te fuera, por qué a veces te frustras. Te preguntarás: ¿por qué no tengo la gracia de Dios? Analiza tu vida. ¿Qué hay de la amargura? ¿Qué hay de la soberbia? ¿Qué hay de la altivez? Tú y yo necesitamos grandemente de su gracia para poder vivir. Puestos de pie, con ojos cerrados, vamos a tomar un tiempo para venir al frente. Si Dios ha hablado a tu vida, Dios ha hablado a tu corazón, por tu poder, por tu presencia en nuestras vidas, por la salvación, por la provisión diaria, por tu cuidado, por tu protección. Oh Dios, perdónanos porque muchas veces nos quejamos y muchas veces estamos argumentando o estamos preocupados o afanados de más. Y ello es por culpa de esa gracia que tal vez no hay en nuestras vidas. Por tal vez la manera en que nos conducimos, la manera en que hablamos, la manera en que nos comportamos, la manera en que dejamos de creer y confiar en ti. Señor, perdónanos. Sabemos que tu gracia será mayor en la medida de que vivamos en integridad, en santidad, sacando de nuestro corazón toda amargura, toda soberbia, toda altivez. Y con sencillez te reconozcamos, te busquemos y te agrademos, Señor. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros, como tus hijos, podamos hallar gracia, como tus siervos, como Noé, como Moisés, como Gedeón, como tantos hombres que hallaron gracia y les diste una bendición tremenda a sus vidas. Por amor a tu nombre y por amor a tu obra, sé tú con nosotros, te lo ruego, te lo pido, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.